¿Cómo estás? Mi nombre es Carlos Tovar. El motivo de esta entrevista es conocer sobre la historia de Quito, la riqueza histórica de Quito. Te agradezco, estamos con David Vega, historiador. No te preocupes, sí. ¿Cuál crees tú que es la importancia de la ciudad de Quito en la historia ecuatoriana? Bueno, la ciudad de Quito tiene una importancia totalitaria en el pueblo ecuatoriano, se podría decir, porque desde mucho antes, desde el 500 antes de Cristo, ya existía como ciudad, eh, siendo un lugar de comercio para los diferentes lugares del país. Fue un lugar de intercambio cultural y principalmente fue el lugar donde decidieron los incas usar como prácticamente el último reinado de los tahuantinsuyos, que lo Ujú. usó Atahualpa. ¿Sabes de un dato curioso en relación a la historia de Quito? Sí, Rumiñahui, al verse perdido por la conquista española, se encargó totalmente de quemar a toda la ciudad de Quito, la dejó en cenizas. Esto fue debido a que él se sentía tan orgulloso de la cultura a la que pertenecía que no quería que estos invasores absorbieran nada de esta. Ujú, Entonces fue la primera persona que realmente defendió el patriotismo aquí, en el que nos vimos envueltos en toda la conquista, todos. ujú. Em, ¿Qué parte de esta historia que me cuentas perdura en la ciudad de Quito actual? Bueno, podemos hablar de la Avenida de los Conquistadores, ¿no? Que Ujú, prácticamente fue el primer camino que hubo desde Quito para la conquista de todo el imperio incaico, que llega hasta Bolivia prácticamente. ujú, Pero más que todo sirvió para que Francisco Pizarro pudiera descubrir el Amazonas. ujú. Y más allá de eso, en la actualidad todavía existe esta avenida, la Avenida de los Conquistadores. Y todavía sigue siendo de un uso muy común y la sociedad quiteña la sigue usando. Claro. ¿Qué me puedes decir de algún ícono de la ciudad? Un ícono representativo, por favor. Podríamos hablar del panecillo. El panecillo Ujú, me parece un buen ejemplo. ujú, Bueno, el panecillo para los incas y para, digamos, los quitos en ese momento era totalmente un lugar de adoración a sus dioses y de conexión con sus dioses, ¿no? De una forma espiritual. ujú, Para los españoles en la conquista fue algo totalmente diferente. Ellos totalmente relacionaron la forma de la loma con un panecillo que ellos comían, que era muy común en esa época tener una comida a la que ellos llamaban panecillos, y era un pan muy chiquito. ujú, Lo usaron como referencia para nombrar a la loma de esa forma. ujú. Qué interesante. Eh, ¿Qué recomendarías tú a los turistas para que vengan a visitar a Quito? Bueno, Quito no es solo un patrimonio colonial como las personas lo quieren decir, ¿no? Somos nosotros. Quito está arraigado en cada uno de nosotros. Nosotros somos Quito y esta cultura existe por más de miles de años. No se trata de los españoles, se trata de todos los que vivimos aquí. Fuimos indígenas, fuimos incas y por un momento también fuimos conquistados por los españoles y eso es algo que hay que valorar. No solo el Quito patrimonial, el que se ve. Nosotros tenemos piezas arqueológicas hermosas. O sea, Ujú. son cosas que uno no ve normalmente o es parte de nuestra cultura. En otros lugares del mundo no se van a ver así y es algo que hay que valorar. Eh, un, un mito que todavía existe en la ciudad. Un mito en la ciudad de Quito. Bueno, se podría hablar del mito de que Atahualpa, antes de ser capturado por los españoles, dejó escondiendo todo su tesoro en las faldas del Pichincha. Ujú, Hasta el momento se han realizado miles de búsquedas, pero no se ha llegado a encontrar nada. Sigue siendo un mito que todavía genera, todavía, digamos, ambiciones en algunos y ujú, el conocimiento de la historia en otros, ¿no? ujú, Es algo que nunca se sabrá, capaz, pero es un ujú. mito que perdura, ¿no? Y que perdurará. Exactamente. Sí. Tú como historiador, ¿qué lugares recomendarías para conocer el pasado a profundidad de Quito? Bueno, en Quito tenemos unos museos muy buenos. El Museo del Banco Central Ujú, es muy buen museo. El Museo de la Casa de la Cultura Ecuatoriana explica mucho acerca de nuestra historia, tanto prehispánica como después de eso. Y también tenemos un poco más arqueológico, un poco arqueológico, algo que sí nosotros deberíamos de aprender, yo considero como ecuatorianos. es como nuestro tesoro. Sí, nuestro tesoro arqueológico se encuentra, hay dos museos, Chungoloma, que se encuentra en el Cerro Catequizas, que es Ujú, realmente la mitad del mundo, y el ujú, Museo Templo del Sol, que es un museo de arte dedicado totalmente a todos los pueblos prehispánicos que habitaron los ujú. Andes.
especialmente en Quito. Ujú. Muy interesante, David, te agradezco mucho por tu tiempo, tu entrevista, has ayudado bastantísimo y gracias. No te preocupes, suerte.